Hola, mi nombre es Ángelo Zavala, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y el código que hoy voy a mostrar va a ser para generar la aplicación en Arduino de un sensor de sonido ambiental por medio de diferentes normas que se pueden revisar en cualquier libro de control ambiental. En esta aplicación solamente voy a implementar tres, que son, digamos, las más comunes, y voy a empezar por incluir la librería de Liquid Crystal, en este caso porque vamos a utilizar un LCD. Y bueno, la librería consta de dos tramas o dos líneas. La primera sirve para incluir la librería, que se pone el símbolo de número, include liquidcrystal.h, y después seguido viene los pines en donde nosotros vamos a poner. Recordemos que depende del Arduino que nosotros estemos utilizando, vamos a verificar en qué pines lo vamos a insertar. En este caso yo lo inserté en los pines 2, 3, 4, 5, 11 y 12. Yo estoy generando este código para Arduino Mega y digamos que prácticamente no ocupo ningún pin. Después yo doy de alta los valores que voy a utilizar, las variables. Las variables se dan de alta con el comando int, seguido del nombre y el valor con que nosotros la queremos iniciar. Esto es importante porque si nosotros queremos utilizar un valor y no sabemos realmente cuál es el que tomamos, o no sabemos si hemos cambiado ese valor en la continuación del código, podemos hacer algo en el LCD que se llama LCD print, y le ponemos el valor de la variable que nosotros queremos saber si se está ordenando o no. Entonces, una vez que nosotros ya dimos de alta nuestras variables con los valores iniciales que nosotros queremos, podemos seguir con el void setup. En este se van a dar de alta todas aquellas acciones que nosotros queremos que se inicien o que se hagan mediante el inicio del programa. Es decir, que si por ejemplo yo a mi LCD lo inicio con los comandos 16,2, esto es para informarle a la aplicación que estas son el ancho y el largo que tiene el LCD. Después continuamos con el comando LCD print. En este caso lo que hace este comando es imprimir todo aquello que esté entre las comillas, obviamente tratando de no pasarnos de las especificaciones que nosotros pusimos anteriormente, que son 16,2. El delay, sirve para que nosotros, después de que lo pongamos, nos dé un tiempo de retardo. En este caso está en segundos, está en 1.5 segundos. Para poder poner un segundo un valor que nosotros queramos, tenemos que poner 1000, un segundo se representa con el número 1000, medio segundo con el número 500, y así sucesivamente, dependiendo del número que queramos. No es recomendable poner el retardo muy largo porque a veces el programa no llega a correrse efectivamente como uno pensaría. El comando LCD clear sirve para limpiar el LCD o lo que hayamos escrito en el LCD para que no haya interferencias. Una vez que nosotros terminamos con todo aquello que nosotros queremos imprimir en la pantalla, damos de alta los pines y en el modo en el que nosotros queramos. Es decir, por ejemplo, pin mode 7 input. Aún nosotros no estamos diciendo si ese pin va a ser digital o va a ser analógico o va a ser de PWM o alguna otra cosa que nosotros querramos. Solamente estamos diciendo que el pin número 7 va a existir como entrada. Después ponemos el pin mode 6 y esta va a ser como salida. Seguimos con el void loop. En este caso todo lo que esté dentro del void loop, como lo dice, se va a ciclar, siempre se va a estar haciendo.
Si nosotros ponemos una suma, esa suma se va a seguir haciendo. Si nosotros ponemos, no sé, que se prenda un LED y después ponemos que se apague, eso va a ser cíclico. Es decir, que hasta que nosotros no terminemos el programa o no desconectemos el Arduino, eso se va a seguir haciendo. Para este caso yo puse el if digital read 9 en modo alto. Esto quiere decir que si yo pongo la entrada 9 en alto, va a ser lo que esté dentro de este if. El if, como todos saben, es una condición solamente. En dado caso de que se cumpla, se va a hacer lo que esté dentro de él. Para mi implementación, para mi aplicación, yo puse el if digital 9 en modo alto porque lo puse como un botón. Es decir, que si yo oprimo ese botón, va a hacer la acción de tomar el valor que está leyendo de la entrada analógica 0, lo va a poner en la variable JI y lo va a dividir entre 8. Se va a hacer toda la cuenta que sigue, que es 145 menos el valor que tomamos de la medición. Esto más que nada porque al comprar yo el sensor no me fijé que tuviera una salida analógica, sino que tenía una salida digital. Entonces yo no podía medir si el valor variaba o no. Pero me di cuenta que se podía medir la variación de la resistencia con respecto al sonido. Entonces, una vez teniendo el LCD ya impuesto, como les dije hace un rato, imprimí la variable que estaba leyendo el valor dentro de la entrada analógica y me daba que era 1023. Pero esto siendo el valor más bajo, es decir, cuando no había sonido. Cuando había sonido, el valor más alto era 0. Entonces, para poder lograr revertir ese conteo, yo lo decidí en primera dividirlo entre 8 para que me diera un valor de más o menos 145, que según mi lógica son 145 decibeles, que sería un valor muy alto, que las normas dicen que es el valor más alto que podría alcanzar la voz humana, obviamente ya forzándonos. Después lo resté, tuve un valor de 145 y el valor que yo mido en la entrada analógica lo resto a ese 145 para que entonces se invierta el valor que yo puse y me den números positivos. Es decir, que en este caso yo el valor de más alto de sonido ya lo tendría en 145 y el valor más bajo en 0. El valor o la variable con la voy sumando 1 cada vez que este ciclo se cumpla. Es decir, como se los dije hace un rato, cada que se ponga en alto la entrada, se va a estar haciendo un ciclo. Cada que ese ciclo se repita, se va a sumar 1 en la variable con. Y después voy a hacer la división de esos valores que yo obtuve mediante la variable sound. Ya lo que haya yo guardado sobre la variable con, entonces me va a sacar un valor medio para que no haya malas mediciones, porque a veces puede que estemos midiendo una zona y de repente alguien grita o existe un sonido alto y va a alterar mucho nuestra medición. Entonces en este caso sí logra detectar esos picos de sonido, pero los divide, entonces simplemente nos saca un valor medio. Después utiliza la estructura switch, en este caso con la variable val. Cada que nosotros ponemos un switch tenemos que asignar una variable. Esta variable nos va a dar los diferentes casos que se puedan tomar. Por ejemplo, si yo pongo switch val es igual a 1, me va a mandar al caso 1. Si el valor de esa variable es 2, entonces me va a mandar al caso 2 y así sucesivamente. Cuando se cumple un valor, nos manda el caso que nosotros hayamos impuesto para ese valor y va a hacer lo que esté dentro de él. En este caso, en mi primer case, imprime en la pantalla, seleccione una norma, izquierda o derecha, y espera a que uno oprima los botones. En Digital Read puse el 8, que sería el botón de la derecha, y el 7, que sería el botón de la izquierda. Cuando se cumpla el valor en alto, entonces me va a mandar el siguiente case, y es lo único que hace este primer caso. En el caso 2, que ya sería cuando yo oprima alguno de los botones, me va a imprimir primero casas. En esta situación, casas yo lo puse como norma 1 y más adelante
veremos cómo impuse más o menos esa norma. Primero vamos a ver las variables que se pueden cumplir, bueno, las sentencias que se pueden cumplir. Si digital rate es 8 en valor alto, entonces me va a mandar el siguiente menú. Si es 10, va a depender de otra variable. Esto es importante porque digital rate solo se cumple si yo ya he tomado una medición. Por eso es que dice aquí, primera sentencia, si digital rate es valor alto, va a leer otra sentencia que va a decir, y si un es igual a 2, entonces ya entra a ese ciclo. Si esto no se cumple, entonces simplemente no va a entrar. En este caso tenemos la función else, que quiere decir que si digital read se oprime y no se cumple la función que está dentro, en ese caso me va a mandar a la segunda, que para fines de este proyecto me va a dar el valor de decibeles máximos que puede alcanzar esta norma, que es dB máximos 35. Esta norma de casos simplemente abarca hasta 35 decibeles, no más, no menos. Después seguimos con el comando digital read 9 en modo alto. Si se cumple esta, entonces va a tomar las variables que yo antes había asignado para las cuentas y me va a tomar una medición y después la va a imprimir en pantalla, pero comparándolas con dos diferentes funciones o condiciones que yo puse. Por ejemplo, si la medición del sonido es mayor a 35, el LCD me va a poner un mensaje de que se sobrepasa esta norma. Me va a imprimir la variable sound, que en este caso son los decibales, y me va a poner norma 1. Es decir, en el LCD me va a decir si se sobrepasa o se mantiene esta norma. Por eso es que yo puse esas dos condiciones, en cuando mediciones es mayor a 35 y cuando mediciones es menor a 35. Una vez que se ha tomado el valor, entonces ya podemos ver el caso que veíamos antes del digital read 10, que me puede borrar esa medición para que yo pueda continuar mi ciclo, o simplemente me manda el valor de decibeles máximos que se aceptan en esa norma. Después sigue el caso 3, que prácticamente es lo mismo, solo que en este caso cambia lo que se escribe en el LCD a edificios, norma 2, los botones siguen siendo los mismos, y en este caso la norma solo interactúa con valores hasta 56. Una vez que se cumpla este valor, entonces me va a mandar otra vez el mensaje de se sobrepasa la norma 2 o se mantiene. Para el caso 4 es prácticamente lo mismo. En estos casos simplemente va cambiando el valor máximo que se acepta. ¿Por qué? Pues porque la norma no me da otros parámetros para poder verificar si se sobrepasa o no se sobrepasa. Es importante decir que esto es en sonido ambiental, no es en sonido directo. Si nosotros le habláramos directamente al sensor, obviamente me va a dar una medición mala del sonido. El caso 5 lo puse para eliminar el valor que yo haya tomado. Es decir, que yo mediante el menú no voy a tener acceso hasta él, sino hasta el punto en el que se cumpla la variable un, que era el que ya me daba la opción de eliminar la medición que se haya tomado. Entonces, en el caso 5, yo pongo que un va a ser igual a 0. El LCD set cursor se va a poner al principio del LCD y me va a imprimir eliminando. Va a esperar 1.7 segundos. Digital Grade 6 va a escribir en 0, o en este caso yo puse un LED. Entonces, mientras se haga esto, se va a encender el LED y después se va a apagar. Y val va a ser igual a 1, es decir que una vez que se cumpla me va a mandar hasta el principio de todo el menú, que sería el caso 1, y me va a poner otra vez seleccione norma. Entonces yo voy a poder otra vez elegir alguna norma y volver a hacer la medición. Es una de las características que tiene esta aplicación, es que una vez que yo tome una medición, yo puedo navegar dentro de las otras normas y me va a decir si ese valor se sigue cumpliendo o se sobrepasa, para que yo tenga más o menos una visión de lo que se puede hacer. Para este video no voy a mostrar el Arduino y el LCD por
que ahorita no tengo el sensor, lo presté, pero igual puedo subir unas fotos para que se pueda observar las mediciones y el LCD lo que tiene escrito. Y eso es todo.